buenos días. Pues hoy estamos nuevamente en una emisión de charlas y justo platicábamos con Yadi que hoy llega a la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Ya está toda la ceremonia de traslado y bueno, será hoy el tema del día. Y en lo que compete a Hidalgo, pues vamos a tener que estar muy de cerca vigilando el tema pues de la migración, donde está el amago de este regreso masivo de connacionales, y también en el tema de los aranceles. Hay una política proteccionista, por lo que se ve que es lo que va a llevar el presidente Donald Trump, así que vamos a estar alertas sobre esto que sucede allá en los Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos a un invitado de lujo, tenemos esta vez a Víctor Juárez Peralta, él es regidor del municipio de Mineral de la Reforma, expresidente del Colegio de Economistas del Estado y también exintegrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Quédese con nosotros y damos la bienvenida también a Yadira García. Yadi, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues ya aquí arrancando semana. Joel Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Nora, Yadira. Y bueno, en los controles nos acompaña Nadia Mejía, que ya sabe que siempre nos hace favor de estar ahí para que ustedes tengan esta transmisión en sus hogares. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Nora, Yadira, Joel, gracias por la invitación. Pues cuéntanos, ¿qué dice Mineral de la Reforma? ¿Qué dice Mineral de la Reforma? Uno de los municipios con mayor población que ha tomado una relevancia en los últimos 25 años. Estaba yo revisando algunas cifras del Plan Municipal de Desarrollo que ya se aprobó por Copladem y también por el Pleno del Ayuntamiento, y nos decía que una de las cifras que me llamó mucho la atención es que para 1995 Mineral de la Reforma tenía 28,000 habitantes. Para el censo de población del 2020 tiene más de 200,000 habitantes. Es decir, la explosión demográfica que ha tenido Mineral de la Reforma ha sido muy grande, de las más grandes en América Latina, pero eso ha generado algunos problemas que se han desbordado y que bueno, hoy urge mucho que se atiendan. Hace muy pocos días se hablaba del tema de la recolección de los residuos sólidos urbanos, el tema de la basura, el tema de los baches, de las carreteras y las calles en mal estado, la disposición final de los residuos sólidos, el tema de seguridad pública, bueno, en fin, un municipio con gran crecimiento, pero también con grandes retos. Y sobre todo también el tema de seguridad, resultaba un tanto alarmante, con justamente la cantidad de población que existe en Mineral de la Reforma, y que tengamos 201 policías, algo así era el dato, y que entonces la meta era duplicarlos, pero aún así yo pregunto, para un municipio tan grande en habitantes, ¿esa cantidad es suficiente? El problema está en la dependencia financiera que tienen los municipios, no solo Mineral de la Reforma. El 80 o 90% de los recursos que llegan a través de participaciones y aportaciones son federales, y el resto pues son recursos propios. Hoy Mineral de la un presupuesto de 771 millones de pesos. Ese recurso es insuficiente. Si siquiera se pudiera pensar en duplicar la planta de policías. Es correcto, son insuficientes, pero este crecimiento debe ser atendido, pero también buscando la viabilidad financiera en todos los aspectos. No solo hacen falta policías, también hacen falta camiones recolectores de basura, también hacen falta luminarias, también hace falta personal en cada una de las áreas, en servicios públicos municipales. Es decir, el reto es grande y la cantidad de población hoy ha dejado la gestión de los servicios públicos primarios de los municipios muy comprometidos. Si bien es cierto, el tema de la seguridad y de los policías es algo que se repite en cada municipio, este déficit, pero yo quisiera que nos contaras, cuando tú llegaste al municipio, que además tú ya lo caminaste, tú recorriste cada rincón de este municipio, de lo que tú recorriste y de cuando llegas justo al Cabildo, ¿cuál es el panorama, cuál es la radiografía que tiene Mineral de la Reforma? Mineral de la Reforma tiene prácticamente dos zonas. Una es la zona tradicional, que es la zona norte del municipio, una
zonas con comunidades tradicionales como Los Carlos, Azuyatla, Pueblo Nuevo, San Guillermo de la Reforma, que todavía tiene carencias básicas en la prestación de servicios, como es todavía hay viviendas que no tienen un drenaje, todavía hay viviendas que carecen de una tubería de agua potable, hay colonias como Loma Ramírez, por ejemplo, que a 20 minutos de la capital no cuentan con electrificación, no hay luz en esa colonia, y son colonias que digamos, aún les faltan los servicios básicos, y por otro lado está la parte sur del municipio, la parte poniente y oriente, donde se han localizado fraccionamientos pues muy grandes que prácticamente representan la población de muchos municipios, como es La Providencia, que ya tiene algunos años, Paseos de Chavarría, y todos los fraccionamientos del sur, Tulipanes, Cipreses, Forjadores, donde el problema, por ejemplo, hoy que se focaliza en Chavarría es el tema de seguridad pública, el tema en los fraccionamientos del sur es el tema de la recolección de residuos sólidos, es decir, el municipio cada vez se ha tornado más complejo al municipio que conocíamos hace 30 años. ¿Por qué esta disparidad? Siempre me llama la atención que en municipios urbanos, demasiado, la capital, el Mineral de la Reforma, existan estas dos versiones. Por un lado, un desarrollo importante y por el otro lado, bueno, ni servicios básicos hay. ¿En qué momento se da y por qué se da? La explosión demográfica viene a partir del 2000 y ocurre por el otorgamiento de permisos y licencias de fraccionamiento. Hay fraccionamientos que se otorgaron a partir del 2000, pero estamos hablando de 20,000 viviendas, 10,000 viviendas, 5,000 viviendas, y eso generó que el municipio explotara demográficamente. Hoy la densidad de población es muy grande, la densidad prácticamente por metro cuadrado, la cantidad de población que existe es de las más grandes en el estado de Hidalgo y obedece a otorgamiento de licencias de construcción y de fraccionamiento a nuevos desarrollos en Mineral de la Reforma. ¿Y se otorgaron, se dieron estas licencias conforme a la normatividad o hubo por ahí algo que no estuvo correcto? Hay muchos fraccionamientos, hay que decirlo tal cual como es, hay muchos fraccionamientos que no han sido excepcionados precisamente porque no han cumplido con los proyectos ejecutivos que se presentaron. Pongo un ejemplo y hoy aprovecho para saludar a los amigos del fraccionamiento San Fernando. Prácticamente llevan más de 15 años peleando porque el fraccionamiento se ha municipalizado, lo que se conocía antes como recepcionado el municipio para que lleguen los servicios públicos. Pero, ¿cómo recepcionar? Para que la gente entienda, perdóname, explícanos qué es que se municipalice o se recepcione esto. ¿Qué significa? Que prácticamente la empresa o la desarrolladora pueda hacer entrega formal del fraccionamiento, es decir, que el fraccionador le diga al municipio que ha cumplido con todas las especificaciones del proyecto técnico y entonces el municipio pueda hacerse cargo de los servicios, de la prestación de servicios públicos dentro de ese desarrollo. En eso consiste la municipalización, pero pongo el ejemplo y sigo con el ejemplo de San Fernando. Hay calles que en el proyecto técnico estaba que deberían tener alumbrado público y no lo tienen. Hay calles que deberían de tener servicios subterráneos y no lo tienen. Entonces, ahí el que tendría que entrar, si en un momento se recepciona el fraccionamiento, el que tendría que entrar a proveer de servicios de alumbrado público, tendría que ser el municipio. Y eso es muy costoso. Muy costoso. Refiriéndome precisamente al fraccionamiento San Fernando, los vecinos han denunciado de manera insistente que además una importante área verde muy grande que estaba destinada para ese fin, ahora está siendo utilizada para construir una privada al interior de la privada que es el fraccionamiento, y que las autoridades simplemente se han lavado las manos, se han echado hacia atrás en ese sitio. ¿Tienen conocimiento de cómo va esta situación? Sí, claro. Yo le pedí a los vecinos del fraccionamiento que al final de cuentas existen comisiones dentro del ayuntamiento y hay que entenderlo bien claro. Nosotros como regidores podemos intervenir para tratar asuntos importantes como el de esta índole a través de las comisiones. Yo les pedí a los vecinos del fraccionamiento San Fernando que puedan ingresar el tema a través de la comisión de asentamientos para que nosotros analicemos cuál fue el proyecto original
y a partir de ahí definir si efectivamente fue un área verde o es parte de la propiedad privada del fraccionador. Hasta hoy lo que se ha determinado por medio de los vecinos es que efectivamente se trataba de una área verde, pero bueno, el seguimiento se le tiene que dar a través de la Comisión de Asentamientos Municipales. Parte de la propiedad del desarrollador, ¿se puede? O sea, él tiene su unidad habitacional y él puede reservarse para él o sea, está dentro de la norma. Están, obviamente, cuando se genera un desarrollo, pues están áreas de donación, están áreas verdes, pero también están áreas donde está facultad del fraccionador para hacer propiedad, digamos, vivienda. Pero eso se tiene que definir y analizar dentro del proyecto ejecutivo que fue presentado para la autorización. Porque sí es correcto, en muchas ocasiones cuando se presenta el proyecto se define como área de donación y al final terminan construyéndose viviendas dentro de ese desarrollo. Ahora, unidades habitacionales tiene el municipio y de estas, ¿cuántas no están todavía recepcionadas? Mira, el dato lo estamos checando en la Comisión de Asentamientos porque no es tan fácil. Registradas en el INEGI, tenemos 256 colonias, barrios, fraccionamientos. Sin embargo, en un dato que nos comentaba y nos compartió el presidente, ya haciendo un análisis en obras públicas, de ese tamaño es el desorden territorial que tiene Mineral de la Reforma. Hay que decirlo claro. Hablaba de más de 300 colonias, barrios y fraccionamientos. O sea, estamos hablando de un diferencial de cerca de 50 centros de población. No. Y lo mismo pasa con la población, sí. El tema en que Mineral de la Reforma esté creciendo de manera exponencial, hoy revisaba la cifra de 202,000 para el 2020. Sin embargo, para el 2023, tan solo tenemos más de 140,000 electores. O sea, la población ya debe estar del 2020, que fue el último conté, del último censo, ahora que es 2025, la población ya debe de andar más arriba de los 250,000 habitantes. Pero además son fraccionamientos, muchos son los que vienen. Es correcto. Mira, es un tema dormitorio. Yo no quisiera, muchos compañeros dicen que la parte sur de Mineral de la Reforma, los habitantes no tienen identidad con el municipio, porque efectivamente dicen, bueno, prácticamente llegan a dormir, pero yo no lo veré así, porque hay un dato que a mí me llama mucho la atención, y que siempre lo he platicado. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, dice que de cada 4 personas que tienen una fuente de empleo, 3 personas lo tienen fuera del municipio. Es decir, el municipio no está generando las oportunidades de empleo para este crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? Pues buscar en otras partes, en otros territorios, una fuente de empleo. ¿Dónde? Según la ENOE, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala. Entonces, si yo tengo una fuente de empleo en la Ciudad de México y entro a las 8 de la mañana, ¿a qué hora tengo que salir, por ejemplo, de Tulipanes o de Cipreses? Prácticamente tendría yo que salir a las 6 de la mañana para llegar a mi centro de trabajo. Si salgo a las 7 de la noche, ¿a qué hora tendré yo que llegar? Pues a las 10, 11 de la noche. Esa es la razón, o sea, no se están generando las fuentes de empleo dentro del municipio, únicamente están generando desarrollos, pero sin generar un corredor industrial serio, sin generar un encadenamiento productivo, es decir, prácticamente se está generando vivienda, y eso es lo que hace Mineral de la Reforma un dormitorio. Y lo que mencioné dos fenómenos, una la que tú estás diciendo, y yo creo que la otra, los que buscan una vivienda, digamos, acorde a lo que les ofrece la institución a la que le pertenece, ¿no? Es decir, Infonavit, Fobiste, y que a lo mejor no son ciudadanos de acá de Hidalgo, sino más bien de estados vecinos, y entonces vienen, adquieren una vivienda acá, y quizá la tienen abandonada allí, o quizá vienen de vez en cuando. Yo creo que también existe ese fenómeno. Sí, claro. El que hayan llegado, principalmente el Estado de México, así lo dicen los datos del INEGI, son del Estado de México, de la Ciudad de México y de Puebla, principalmente. Y sí, efectivamente, tenemos el problema de muchas casas abandonadas, incluso invasión, platicando ahí con gente del fraccionamiento San Luis de la Providencia, nos decía, es que el 40% del fraccionamiento está deshabitado.
Es decir, no hay alguien que viva ahí. Y luego, bueno, pues ya hay la invasión de viviendas que, pues prácticamente las personas ven que están en desuso y eso es algo ilegal. Por migrantes, ¿no? Este fenómeno sucede en Zempoala, se ha reportado. En esta ola de migración que tenemos de aquí para allá, de allá para acá, estos migrantes que vienen del centro de Centroamérica están invadiendo estas viviendas. ¿Está ocurriendo este fenómeno? Está ocurriendo el fenómeno de invadir viviendas. Hace poco me platicaban el caso de Virreyes, que hay muchas casas abandonadas y que hay personas pues que prácticamente están invadiendo esas casas. Yo les decía, hay que señalarlo contundentemente porque en algunos momentos se convierten en focos de incidencia de posibles delitos. ¿Y esa es la diferencia justo, lamentablemente, entre Hidalgo y lugares como Querétaro, ¿no? Donde hay este crecimiento, donde hay este desarrollo, pero a diferencia de ellos, de nosotros, ellos sí tienen una fuente de trabajo. De hecho, la mayoría migra justamente por esto. Es lo que nos diferencia y qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que promover la industria. En el caso de Mineral de la Reforma tenemos 2 parques industriales, pero bueno, ahí hay que decirlo tal cual. Son parques industriales muy lejos de lo que vemos en el Bajío, en Guanajuato, en Querétaro, incluso en Aguascalientes o en Puebla. Son parques industriales, pues prácticamente en algunos casos son bodegas en renta. Tenemos el Parque Industrial Canacintra, en la carretera hacia Sagún, Pachuca-Sagún, y tenemos el Parque Industrial Metropolitano, además de un corredor industrial que es donde se encuentra Ánfora, Coca-Cola, que es el corredor industrial Las Margaritas, pero es todo, o sea, es todo el desarrollo industrial. Y recordemos que el sector secundario es el sector que más genera empleo. Si bien es cierto que en el sector terciario se ubica la mayor cantidad de personas, en el otro es el que genera el mayor empleo remunerado y el que genera mayor cantidad de riqueza. Respecto al rubro de la seguridad, de los requerimientos excepcionales y demás. Hace unos días el alcalde Eduardo Medesigo mencionó efectivamente que hay 300 barrios, colonias y comunidades que integran Mineral de la Reforma. Dice que hay 211 elementos de policía municipal y se tiene proyectado duplicar este número. Es decir, tenemos menos de 0.75 policías por cada colonia y fraccionamiento, y ya con eso se espera tener una cobertura total. ¿Es posible, presupuestalmente hablando, llegar a esta meta al menos de manera gradual en los próximos 2 años, digamos? Lejos de ser financieramente autosuficiente. Recordemos 2 cosas. El 80% de los recursos viene de participaciones y aportaciones. El tema está en que las aportaciones es un gasto que está etiquetado. Entonces ese no lo puedes mover del ramo social. Las participaciones sí, pero el 80% de las participaciones se va a sueldos y salarios ahora. ¿Cómo generar esta suficiencia presupuestal para hacer ese incremento sustancial en la cantidad de policías? Pero ahora, no solo es el tema de policías, ahí está el reto bien importante. ¿En qué van a patrullar? Necesitan equipamiento, necesitan parque vehicular, necesitan una serie y una cantidad de elementos para poderlos, capacitación incluso. Entonces, hoy financieramente Mineral de la Reforma tiene que mejorar mucho para lograr mayor autonomía. Un tema fundamental, por ejemplo, es la parte de la recaudación del único impuesto que tienen los municipios, que es el impuesto predial. ¿Cómo entrarle a recaudar más sin que implique un impuesto tan alto o un derecho tan alto que las personas no lo puedan pagar? Y les pongo un ejemplo del reto que tiene Mineral de la Reforma. El año pasado, a finales de año, autorizamos la ley de ingresos, aprobamos la ley de ingresos en el ayuntamiento y analizábamos el caso de las licencias de funcionamiento para establecimientos mercantiles, tanto para aquellos que expiden bebidas alcohólicas como para aquellos que no. En los últimos prácticamente 5 años se había incrementado el 3% en incremento. ¿Qué se esperaría? Que cada año se incrementara por ese rubro de ingreso, que se incrementara el monto recaudado. Sin embargo, no ocurre así.
Es decir, a pesar de que se incrementó en los últimos 5 años el 24% el costo, la recaudación prácticamente permaneció igual. ¿Qué significa? Que entre más alto es el costo por los derechos, menos paga la gente. Y entonces hay un incentivo más o a no pagar o hay un foco de corrupción. Porque en lugar de pagar, el costo es tan alto que en lugar de pagar, yo mejor espero a que venga el inspector de reglamentos de espectáculos, le doy su mochada y entonces no me regularizo. Mencionaste una palabra muy importante, corrupción. Vamos a hablar de eso después de un corte. Palabra muy importante, corrupción. Vamos a hablar de eso después de un corte. ¿Vale? No se vaya, la plática es muy interesante. En Valle de San Javier, y bueno, esta pausa nos va a dar chance de darle una tomadita a nuestro cafecito, que está muy rico, y con esta mañana fría, pues se antoja y bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, ¿verdad? Ya estamos de regreso aquí en esta entrevista tan amena. Y bueno, hablábamos de varios temas, pero yo creo que algo que ahorita ya tenemos en mente varias de las personas que vivimos o tenemos alguna propiedad mineral de la Reforma es ir a pagar este impuesto del cual hablabas, ¿no? Pero yo quiero, ya antes de que pasemos, que nos termine de contar y cerrar el tema de la seguridad, porque el tema de, no sé si llamarlo seguridad o inseguridad, el mineral de la Reforma es bastante grave. Entonces, antes de que nos pudieras contar en este tema del predial que aquí tenemos pendiente, síguenos contando el tema de la seguridad, porque además se ha detectado en el municipio lo que ya habíamos hablado, el tema de las extorsiones, el tema de que no hay suficientes policías para hacer estos rondines, el tema de la migración que hemos detectado, o sea, ha detectado las autoridades que en muchos casos algunos migrantes están inmiscuidos en estos delitos, y el crecimiento también de narcomenudeo. Cuéntanos. Nos quedamos en el tema de si era posible, hablando del tema de seguridad, si era posible incrementar de manera sustentable la plantilla de policías. Y yo comentaba que el tema o el reto es incrementar los ingresos que tiene el municipio para hacer frente a estos retos, dada la dimensión del municipio. Y lo platicaba porque decía que las licencias de funcionamiento en los últimos años se incrementó su costo de cerca del 24%. Eso implicaría o se esperaría de manera directa, pero eso no ocurre así, ya se ha demostrado, que se incrementaran los ingresos o lo recaudado en el 24%. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Qué propusimos? Fíjense. Dijimos, bueno, a ver, en economía conocemos algo que se llama como la curva de Laffer. ¿Qué significa la curva de Laffer? Dice que entre más vas incrementando el impuesto, el ingreso recaudado es mayor, pero llega un punto en que el impuesto es tan alto que los ciudadanos dicen, pues no me alcanza para pagar, o el contribuyente dice, no me alcanza para pagar, y entonces optas por no pagar. ¿Y qué pasa con la parte de recaudada? Pues empieza a caer. Entonces, el reto en todo esquema fiscal es encontrar los impuestos óptimos que maximizan el nivel de recaudación. En este caso, nos dimos cuenta que entre más se fue incrementando el costo de las licencias de funcionamiento, lo recaudado se mantuvo. Y lo que sí bajó es los establecimientos mercantiles que sí pagaban o estaban de manera regular. Entonces, ¿qué hicimos hoy? En lugar de ampliar la base... Claro, la base que paga. Exacto. Y sigue los mismos pagos, pero se reduce. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Es que en esta ley, como secretario de la Comisión de Hacienda, en esta ley de ingresos para el ejercicio 2025, lo que propuse es, a ver, dejemos de incrementarlo. No lo incrementemos este año. En tanto, tenemos tiempo para hacer un análisis, para encontrar los derechos óptimos
que maximicen el nivel de recaudación y le podemos entrar en la siguiente ley de ingresos, porque el objetivo no es pagar más, no es cobrar más. ¿Cuál es el objetivo? Incrementar el nivel de recaudación para que el municipio tenga más ingresos fiscales que le permitan hacer frente a estos compromisos y estos retos. ¿Y eso cómo se va a hacer? ¿A través de estímulos para los contribuyentes? ¿A través de la mano dura de, a ver, no tienes tu licencia, te cierro? ¿Cómo se va a hacer? De Hacienda, lo que vamos a plantear es un análisis para generar cuáles son los impuestos de acuerdo a los históricos. Vamos en economía llamamos normalizar los datos para ver cuál es aquel impuesto óptimo donde se incrementó la base recaudadora. Y una vez que tengamos eso, entonces ahora sí, esquemas para promover que las personas puedan regularizarse y a partir de ahí incrementar tu base recaudatoria. Pero este es un tema que lleva un tiempo de trabajo. ¿Por qué no lo pudimos hacer ahora en el 2024, sino únicamente la propuesta fue frenarlo? Porque prácticamente llegamos en septiembre, en lo que se integraron las comisiones, en lo que se instaló el cabildo o empezó a operar, pues prácticamente ya en octubre estábamos analizando la ley de ingresos. O sea, fue muy rápido, pero en este ejercicio fiscal es un tema en el cual le vamos a entrar. ¿Qué es lo que también quisiera que nos platiques un poco? Se terminó el proceso de entrega-recepción, la revisión inicial. El ayuntamiento del cual formas parte, pues anunció el inicio de una serie de denuncias por desvíos realmente millonarios que habrían sido muy buenos, no nada más en materia de obra pública, aplicar esos recursos, sino en seguridad. ¿Cómo van estos procesos? Cuéntanos. Millones es lo que anunció el presidente en observaciones. No hemos recibido... 90 millones que sí, claro. Los bonos, todo eso. Correcto, ese es el resultado del proceso de entrega-recepción, eso es claro. Falta el informe individualizado de cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Recuerden que vamos auditando ejercicios anteriores. El primer informe será en marzo y el segundo en octubre. Es correcto, pero sí que quede claro y que lo tenga claro la ciudadanía, que esto es el resumen de el proceso de entrega-recepción. Esto es lo que encuentran en el proceso de entrega-recepción. Falta el informe individualizado de la cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado. Ahí encontraremos las verdaderas observaciones. ¿Por qué? Porque la auditoría también tiene la facultad de iniciar procedimientos de responsabilidad, tanto administrativa como de tipo penal. Entonces, aquí no hemos recibido nosotros como tal ese informe, lo ha recibido nuestro síndico jurídico, que es de la fracción de Movimiento Ciudadano, y bueno, ellas serán las responsables junto con el presidente municipal de iniciar las carpetas correspondientes. Parece que se están integrando para hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Ahí pues es prácticamente atribución del síndico jurídico como del presidente municipal, pero como ayuntamiento no hemos recibido una glosa o un resumen de cómo terminó el proceso de entrega-recepción. Pero cuéntanos lo que encontraron ustedes. Y sobre todo saber si iba a haber una exigencia de que se busquen responsables, ¿no? Porque así ha ocurrido, o sea, justamente acabamos de ver unos casos similares del pasado y que de repente las medidas cautelares cambian y que entonces ya no hay nada que perseguir ni nada que devolver, ¿no? Entonces acá habrá una exigencia para que regresen, pero lo que se llevaron. Miren, desde la postura del Movimiento Ciudadano es que si alguien hizo mal uso de los recursos públicos, pues que tiene que ser denunciado, ¿eh? Acá no se va a cubrir absolutamente a nadie. Si los recursos públicos no fueron utilizados bajo lo que dice el artículo 134 constitucional, que dice que es con eficacia, eficiencia, transparencia, honradez, si no fueron utilizados así, pues que se inicien las denuncias correspondientes. Entendemos, sí, claro, entendemos que cada uno de nosotros tiene distintas funciones, obligaciones y atribuciones. En este caso, ¿a quién le corresponde iniciar las carpetas? ¿Quién es el que hace el proceso de entrega-recepción? Pues obviamente el Ejecutivo, con su equipo de transición. Ellos son los que hacen el proceso de entrega-recepción y ellos tendrán que informar. O sea, ¿te refieres al presidente? Sí, claro, tendrán que informar incluso al ayuntamiento, porque esa es la obligación, informar al ayuntamiento cuál es la glosa del proceso de entrega-recepción. Porque hoy les digo algo claro, hoy no lo sabemos.
Hoy no sabemos cuál es la glosa. ¿Qué nos enteramos nosotros? Por los medios de comunicación del tema de los regidores. ¿No hay transparencia en ese sentido? ¿O están tratando de encubrir a Israel y sus secuaces? No ha habido, así lo digo tan claro y tan puntual y contundente, no ha habido una glosa hacia el ayuntamiento de cuál es la situación en la cual se hizo el proceso de entrega-recepción. Eso es cumplir, ¿no? Pero además es cumplir con la normatividad en el cabildo, ¿no? Es correcto, o sea, ahí tendría ya que haber, el presidente tendría que haber informado cuál es la situación que guarda después del proceso de entrega-recepción. No se ha dado. Yo espero que en breve y antes de las denuncias correspondientes que están por iniciarse, pues se dé este proceso de glosa del proceso de entrega-recepción. ¿No habrá un riesgo de que alguien corra a decirles a aquellos lo que encontraron? Por eso yo espero que después de las denuncias, una vez que estén las denuncias perfectamente armadas, con copias certificadas, tal cual debe integrarse una denuncia, yo espero que después de eso se dé el informe de las denuncias y de la glosa del proceso de entrega-recepción. Nosotros podemos decir, oye, está encubriendo, oye, están faltando, pero la lectura que tú le das, ¿cuál es? La lectura que yo le doy es que es un proceso que lleva su tiempo, que no es la única instancia que puede iniciar un procedimiento sancionador, que eso sí nos corresponde a nosotros vigilarlo una vez que se dé, que también lo puede iniciar la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, lo puede iniciar, pero una vez que se den las auditorías correspondientes, que acuérdense que vamos hacia atrás, vamos auditando lo que ocurrió, es decir, no se puede auditar el 2024 hasta antes del 2024, ¿no? Se va a auditar a partir del 2025. No es por encubrir, Aparentemente no, yo no pensaría que no es así, y nosotros estaremos vigilando que no sea así. O sea, es decir, se tiene que terminar un ejercicio fiscal para que se pueda auditar, Claro. ¿no? A eso te refieres. Sí, claro. Y bueno, otro tema del que te mencionaba es para aquellas personas que ya quieren ir a hacer su pago del impuesto predial. ¿Cómo está esto? ¿Realmente hay beneficios para quien lo haga en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo? ¿O cómo está eso, no? Porque siempre va uno con la incertidumbre de decir, bueno, yo creo que puedo tener un buen descuento si me considero cumplidor. Sí, es correcto. Hoy se han generado esos incentivos para los contribuyentes que van en orden y que desean pagar su impuesto predial, que desean regularizarse. Ya están los descuentos, ya son del conocimiento de todos. Es el 30, no, 25, ¿verdad? 25 en el mes de enero y así sucesivamente va disminuyendo. Y les pido también, se ha generado mucho un problema que estamos tratando de meter al tema de la Comisión de Hacienda, porque se actualizó la base catastral y se actualizaron los valores, las tablas de valor. Entonces, hoy hay locales o viviendas que construyeron un local comercial que su valor catastral se incrementó de manera sustancial. Entonces, hoy los vecinos de Minas de la Reforma de repente pagaban 500 pesos y hoy su impuesto predial para este año les llegó de 5,000 pesos. Ah, caray. Ahí se ha dado mucho, este incremento sustancial por esta revaloración, revaluación catastral que se ha dado, y ahí lo que les pido a los ciudadanos que no estén conformes con ese valor catastral actual o con la forma en cómo se les están calculando su impuesto predial. Lo que yo les pido es que se dirijan a la Dirección de Catastro, y ahí hay un elemento y hay un instrumento clave. Hay una persona que me dice, yo a mi local o a mi casa no le había hecho nada hace 15 años, y resulta que vinieron actualizaciones catastrales y siempre pagaba los 700 pesos. Bueno, pues resulta que su predio es de 120 metros, y en la actualización catastral le dicen que tiene un local comercial de 142 metros. Hay un error y hay una inconsistencia. Yo les pido que revisen sus superficies y que realmente coincidan, porque al actualizar la base catastral hubo algunos errores. ¿Qué instrumento podemos usar? Obviamente a favor del ayuntamiento. Claro. Los errores siempre son a favor del ayuntamiento. ¿Qué instrumento tiene el ciudadano? Hay un formato y lo que se va a pedir, lo que se tiene que solicitar, una reevaluación catastral. Y solo para, bueno, ese incremento que se está dando es en casa habitación y en lugares comerciales, o solo para comercio.
No, para todos. Para todos. Para todos. Y si debe checar de forma de antelación, es decir, si yo voy a ir al ayuntamiento, puedo hacerlo desde mi computadora, checar cuánto voy a pagar, para ya saber a lo que me enfrento, digo, porque además se acaba el mes de enero, ¿no? Si quisieran tener ese beneficio del 25%, entonces digo, bueno, de aquí a que me resuelven, luego, ¿cómo va a ser? O sea, ustedes como ayuntamiento o la oficina de catastro tiene un tiempo para poder resolver y que pueda ser beneficio el tema de pagarlo con antelación. Ese es el tema que se está resolviendo porque son muchos los casos hoy en Mineral de la Reforma que están observando que hubo un incremento sustancial a su impuesto predial. Y hoy yo creo que la oficina de catastro tendría que incrementar el número de personas que hacen las visitas, porque al final se tiene que hacer una visita, entonces tendría que incrementarlo porque efectivamente a lo mejor si yo no estoy de acuerdo con mi pago de acá que me hacen la revaluación, pues ya pasó el mes de enero y ya no lo puedo pagar. Ahí trabaja de manera coordinada con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo. Sí trabajan de manera, incluso me parece que esta actualización viene del Instituto Catastral, pero en muchos de los casos hubo este tipo de errores, que sí vale la pena mencionarlos. Ahora, de la parte de digitalización de trámites, de los pocos que tiene digitalizados Mineral de la Reforma, uno es el del impuesto, ahí está en la página de internet del ayuntamiento, la liga donde pueden consultar cuál es el monto que tienen que pagar, pueden checar de forma general la información de su precio. ¿Estos incrementos también se dieron en razón de la zona habitacional o fue general? No se dieron, obviamente, para determinar una tabla de valor, pues implica la zona, ¿no? No es lo mismo lo que va a pagar una zona residencial de Mineral de la Reforma que lo que va a pagar a lo mejor una parcela ejidal, ¿no? Son distintos los costos y eso depende de las tablas de valores que se actualizaron y es lo que vamos a pedir ahora porque una de nuestras funciones como regidor, de nuestras funciones o atribuciones es vigilar la base catastral y las tablas de valor, es decir, vamos a solicitar de manera oficial cómo es que se dio esta actualización en los valores catastrales, las tablas de valor, así como en la base catastral. ¿Y qué tiempo tiene el ayuntamiento para dar respuesta? Es decir, se equivocaron a mi favor, yo voy, hago mi queja, ¿qué tiempo tengo yo para que me den, en mi contra, ¿no? Sí, para que me den respuesta. Tiene que hacer una revaluación, eso es lo que decíamos, incluso ¿Pero cuánto tardan? ¿Cuánto tardan las visitas? Es que depende, hoy se han hecho mucho número de casos y obviamente pues los visitadores son muy pocos, entonces hoy nos decían que más o menos 6 días se tardaban en ir a visitar tu vivienda para hacer la revaluación, pero ese es el instrumento que se tiene. Bueno, ¿y qué pasa si la gente paga sin haber hecho esta queja? Ya no va a haber una devolución, es decir, que yo diga, bueno, yo lo quiero pagar porque me toca en enero, pero no corresponde a lo que yo considero que debo de pagar. Si lo pago y después se hace esta visita, evidentemente no va a haber un reembolso de lo que se pagó extra. Esa es una muy buena pregunta. No tengo hoy ese procedimiento, por eso es un procedimiento administrativo. No tengo hoy ese dato, pero sí lo podremos investigar. Pero yo creo, desde el punto de vista administrativo, es que sí tendría que devolverse. O sea, si al final de cuentas yo pagué esa cantidad, pero al final resulta que tendría que pagármelo, sí tendría que haber un procedimiento de devolver esa cantidad de excedente que yo pagué. Pero además en teoría se tarda una semana, pero en la práctica será una Semana Santa, si acaso. Es que ese es el problema. Fíjense que algo de lo que he trabajado mucho, incluso mi proyecto de investigación de la maestría en gobierno y gestión local fue la dificultad para hacer negocio en los gobiernos locales. Y te plantean siempre en el registro único de trámites y servicios, dicen, tiempo de respuesta del trámite 1 día, pero ya lo analizas en términos prácticos, lo analizas el tiempo en que ingresó el oficio o la solicitud y cuando se le dio salida, y resulta que es un día que se convirtió en 15 días, ¿no? Ese es el problema, que muchos de los trámites en papel te dicen es 1 día, 6 días, pero se convierten más porque no están perfectamente estructurados, diseñados, es correcto. ¿Quién fue la que se equivocó en este error que tienen que pagar finalmente los contribuyentes? ¿Va a tener alguna sanción o queda, usted disculpe?
No, pues es que acá hay que vigilar, hay que analizar cómo fue el proceso de actualización. Por eso es que en estos días estaremos solicitando, porque es nuestra función, ¿eh? Ahí claramente está la función de los regidores, es vigilar la base catastral y las tablas de valor. En estos días, derivado de toda esta inconformidad que ha habido de algunos ciudadanos, pero no son pocos, ¿eh? O sea, quiero decirles que en estos días recibimos más o menos la observación en semana de 15 personas, por ejemplo, 15 ciudadanos, más... Sí, claro, claro, claro. No lo sabemos, Pero de los que han visto. Conmigo fueron 15 de manera puntual la semana pasada. Al empezar a pagar en el mes de enero, regresando de los Reyes Magos, 15 personas con nosotros. Por eso es importante solicitar toda la información de cómo se dio ese proceso de actualización. Y por ahí incluso se comentaba, no, pues a la base catastral le entró un virus y se cruzaron la información. Hay que analizar bien cómo se dio todo ese proceso de actualización de la base catastral. O sea, lo que sí es un hecho, que hubo esta actualización para quien tuvo una construcción en estos últimos años. ¿De cuántos años estamos hablando? O sea, o que se construyó y nunca se notificó, porque además es una base de datos que la presidencia tiene. O sea, alguien que va y saca su permiso de construcción, evidentemente sabe que hubo una construcción. Pero, entonces es un tema de... No, pero imagínate en el supuesto de que sí hicieron las cosas bien. Ok, fue y hizo su permiso de construcción, pero nunca hubo un incremento. Entonces, ¿ahí culpa de quién es? ¿De la persona que está haciendo las cosas bien o de quien tuvo un error dentro del ayuntamiento y que ahora se vienen pagando estos platos rotos? Ese es el problema de que muchas veces las oficinas gubernamentales están fragmentadas. Es decir, no hay colaboración, no se comparte la información. Pongo un ejemplo, muy sencillo. Cuando vas a sacar la licencia, para sacar una licencia de funcionamiento, para un negocio necesitas sacar tu uso de suelo, que es comercial o es industrial. Y entonces vas a sacar tu uso de suelo a obras públicas y la licencia de funcionamiento a reglamentos y espectáculos. Resulta que cuando sacas el uso de suelo te piden escritura, te piden comprobante de domicilio y todos los requisitos. Cuando llegas a la oficina de reglamentos y espectáculos, te piden los mismos requisitos más el uso de suelo. ¿Qué significa? Que no comparten información. O sea, no hay un cruce de información. ¿Qué es lo que han empezado a hacer algunas dependencias? Sí, claro. Pero Estamos hablando del mismo. Exactamente. Otro lugar. No, pero tú estás otorgando datos para una función específica. Pero a un solo lugar. En algunos lados o en algunos casos, y que ha funcionado mucho, por ejemplo, el IMSS, que hacen archivo único, archivo electrónico único con protección de datos personales, porque eso sí tiene que ser muy claro. Pero ¿qué es lo que haces? Bueno, a ver. Si están en comunicación las áreas, si yo ya te di el uso de suelo, es porque tú ya cumpliste con esos requisitos. Claro. Tú ya cumpliste con esos requisitos, hay un archivo único, lo consulto y entonces complemento la información que yo necesito para ese trámite. Entonces, porque si no tienes, por ejemplo, para una licencia de funcionamiento, así yo el estudio y el análisis, para sacar una licencia de funcionamiento tienes que sacar uso de suelo, bueno, desde licencia de construcción, que ahí va con los mismos requisitos, licencia de construcción, uso de suelo, registro comercial, dictamen de protección civil, licencia de funcionamiento. ¿Cuánto tiempo una empresa se tarda en conseguir para operar de manera formal todos esos requisitos? Hoy la movilidad de capitales es mucha. Dice, bueno, aquí es más fácil hacer negocios, pues mejor me voy a otro lado. Burocracia. Oye, Víctor, y bueno, ya casi estamos en la recta final. Cuéntanos en el tema ya político. Movimiento Ciudadano también está viviendo ahorita un periodo de renovación, va a haber cambios, ya hubo en algunos estados. Aquí se espera cuándo y si estás interesado en participar. Miren, a todos nos gustaría dirigir nuestro partido. Pero mi prioridad ahorita es... Pero además son cosas que no se contraponen. Es que miren. Es como si te hubieran dicho, a ver, o eliges ser catedrático o eliges ser regidor. Las dos cosas. Pero si quieres, dice Víctor, Hombre, a todos nos gustaría. Sin embargo,
pues hay que esperar los tiempos y hay que ser respetuosos, porque hoy lo que necesita el partido es unidad. ¿Qué necesita? Pues que no se anden dividiendo en grupos al interior del partido, porque eso no le hace bien a un instituto político que está creciendo. Que está creciendo, no le hace bien un partido político tiene que ir en unidad, más cuando está en crecimiento. Hoy Movimiento Ciudadano, en el caso de Mineral de la Reforma, la elección anterior, Movimiento Ciudadano obtuvo pues, cerca de 800, 900 votos. Nosotros obtuvimos cerca de 17,000 ya con el reconteo, más de 16,000 votos obtuvimos en Mineral. Es decir, nos convertimos en la segunda fuerza política. Tres regidurías, somos la segunda fuerza política en Mineral de la Reforma, nos permitió ser como la punta de lanza de otros municipios. Hoy llegamos, estamos tranquilos, pero no conformes. Eso son cosas claras, pero bueno, no hicimos recorrido de Mineral de la Reforma un año antes, nosotros respetamos la ley. Llegamos, yo fui el último que se registró, 40 días de campaña. Miren, ya aquí mucha confianza con todo el auditorio. Revisamos, únicamente recorrimos 120 colonias de las más importantes. A muchas partes del municipio no fuimos, porque ¿cuántas colonias visitas por día? 3. De manera eficiente, 3. Por 4, 120. De las 256 que registradas, es decir, visitamos menos de la mitad, y eso nos dio para ser segunda fuerza política en Mineral de la Reforma, y nos pone hoy como una opción real, y eso nos dice el compromiso que tenemos con los ciudadanos, de vigilar el uso de los recursos públicos. ¿Quién ves como competencia en esta renovación? Está muy lejos todavía. Bueno, hablamos, ¿cuándo va a ser? La renovación, vi una declaración del presidente del Consejo, donde decía que esta, pues, inicia con una sesión del Consejo para emitir las convocatorias, y después de ahí se lleva un par de meses, o sea que pues no está para antes de mayo o junio, yo creo que va más para allá, mayo, junio, pero bueno, no, creo que salió una nota que en febrero, ¿no? Febrero pues ya sería para dentro de 2 semanas, y sería muy, muy corto el tiempo, creo que te va más allá del La tiempo. pregunta es si estás interesado en levantar la mano en busca de la dirigencia de Movimiento Ciudadano. No, a todos nos gustaría, pero creo que hay muchos cuadros en el partido que tienen mucho trabajo al interior del partido. No, me gustaría, pero creo que hay otras personas que pueden participar. Pero no son tan prenda, yo creo que sí, ¿no? Es que, a ver, un partido al que yo he llegado, tenía 12 años que no militaba en un partido político, tenía 12 años, y llego a Movimiento Ciudadano hace apenas el año pasado, ¿no? Llegamos a Movimiento Ciudadano, y bueno, obviamente el trabajo que se hizo en la campaña fue muy bueno, porque fuimos el candidato más votado. De todos los candidatos a presidente municipal del estado, fuimos el candidato más, y eso, pues sin duda genera un capital político que te permite pensar en cosas al interior del partido. Sin embargo, pues esperaremos los tiempos que dé el partido. Y que yo creo que sí tienen ahí la intención, ¿no? Entonces sí, bien podrías caber en esta posibilidad. Sí, porque además al inicio de este bloque decíamos, del tema de tu partido, te preguntábamos, ¿no? ¿Quieres? Y lo que decías, ¿quién no quiere dirigir su partido? Entonces, pues de entrada ahí está como decir, sí quiero, pero bien lo dices, bueno, esperando los tiempos y las formas y todo esto que los políticos mencionan, ¿no? Sobre todo, yo siempre voy a ver por la unidad del partido. Eso es algo bien claro, porque a veces no, hay muy buenos liderazgos dentro del partido, pero no todos unen. Y aquí lo que se tiene que buscar es que se une el partido, que realmente no exista desbandada o que no exista renuncias, porque es un partido en crecimiento. Hay muchos lugares en el estado de Hidalgo donde Movimiento Ciudadano fue segundo a fuerza.
¿Qué se tiene que hacer? Pues potenciar esas segundas fuerzas para que se conviertan en primeras fuerzas. Pero si existe desbandada de esas personas que fueron segunda fuerza, es como iniciar nuevamente los trabajos dentro de ese territorio y quitas posicionamiento. Entonces hoy lo que se busca en el partido es que no se vaya nadie. ¿Cuántos ayuntamientos tiene Movimiento? Hoy gobierna tres ayuntamientos: Huetla, San Agustín Tlaxiaca y el Cardonal. Pues, y segunda fuerza en muchos, no tengo el dato ahora, pero tengo dos muy importantes de la zona metropolitana de Pachuca, y de los que tienen mayor crecimiento y muchísimo potencial. Uno de ellos es Zempoala. Zempoala fue segunda fuerza, el síndico jurídico es de Movimiento Ciudadano, además de otros dos regidores. En el caso de Mineral de la Reforma, segunda fuerza, es la zona metropolitana, que además esta zona metropolitana se parece mucho a lo que gobierna Movimiento Ciudadano. ¿Qué gobierna Movimiento Ciudadano? Luego gobierna Jalisco, pero comenzó... Sí, pero ya no se va a depender de Jalisco y de Nuevo León. Comenzó con la zona metropolitana, pero comenzó con la zona metropolitana, el tema de Enrique Alfaro, con la zona metropolitana de Enrique Alfaro empieza como regidor, después se hace presidente municipal, el gobernador, lo mismo ocurrió en Nuevo León. Es decir, Mineral de la Reforma y Zempoala. Mineral de la Reforma es el municipio que tiene mayor índice de desarrollo humano, y eso se debe al promedio de años escolares. Es decir, Mineral de la Reforma es la población que tiene mayor nivel de escolaridad, y eso se parece mucho a los gobiernos, a las poblaciones que gobiernan el Movimiento Ciudadano. Bueno, o sea, es la zona metropolitana. en este abanico de partidos, Sí, ¿no? claro. Bueno, pues entonces estaremos viendo qué ocurre en las siguientes semanas y saber cuál es tu decisión. Y pues a mí me gustaría que regresaras cuando se den esos tiempos, cuando nos digas por qué sí o por qué no, y para que también nos vayas contando todo tu tema como regidor dentro del ayuntamiento, porque sí la tienen, yo creo que complicada, de estar vigilando, de estar haciendo las cosas bien, de estar sancionando a quienes no lo hicieron de forma correcta, y sobre todo también ver el tema de las licencias de funcionamiento, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en calles donde no debería existir ciertos giros comerciales y que de repente de la nada aparecen esos giros que yo creo que también deben de estar muy bien regulados? Entonces, pues, no sé qué te parece si te comprometemos a regresar en breve aquí con nosotros para que vengas a esta charla, acompañado de un cafecito de Babeski, que como cada lunes estamos aquí y agradecemos mucho siempre la hospitalidad de Café Babeski y en especial de Greg, su propietario. Y pues bueno, decir que estamos muy atentos de lo que ocurra, las noticias en esta semana en todos los sentidos, tanto a nivel municipal, estatal, y pues, ¿por qué no?, con los temas internacionales que se están dando y que yo creo que ya están ahí abriéndose las puertas en Washington para este cambio de investidura presidencial. Y bueno, pues nos vamos. No sé si quieres comentar algo por último para poder despedirnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Comentar un tema que sin duda está afectando a la oposición, no solo en Mineral de la Reforma, sino en todo el estado de Hidalgo. Y se los voy a dejar como aquí el tema sobre la mesa planteado. Es la reforma que se da el 19 de agosto del 2024 a la Ley Orgánica Municipal, donde quita esta parte de contrapesos de la que habla este académico Guillermo Cejudo, que dice que los contrapesos le dan calidad al gobierno porque permite vigilar y permite que se pueda llegar a consensos en favor de la ciudadanía. ¿Cuál es la reforma que se le hace el 19 de agosto a la Ley Orgánica Municipal? Es que para cualquier firma de contrato, para cualquier aprobación de modificación del presupuesto y para la aprobación del presupuesto de egresos, ya no necesita las 2/3 partes en el ayuntamiento, sino únicamente le cambiaron 2/3 partes por mayoría simple. ¿Qué significa? Que con el voto en el partido en el gobierno, con eso es en mayoría simple y se evita todo o se quita todos los contrapesos que antes existían dentro de los ayuntamientos. Es un tema que debería de analizar el Congreso del Estado para ver qué tan bueno es que tú le des la responsabilidad o prácticamente toda la facultad al partido en el gobierno y prácticamente a la oposición la dejes a un lado, porque aunque nos parezca o no nos parezca, con el voto de la mayoría del partido en el gobierno, pues con eso tienes para aprobar los contratos o modificaciones del presupuesto. Qué difícil, porque los presos están en esa misma situación.
mayoría para un partido, una reflexión yo creo importante, pero en estos momentos se antoja un poco, pues, difícil. Pero sí es algo que podría quedar sobre la mesa para analizar y sobre todo porque muchos académicos, cito a Guillermo Cejudo, investigador del CIDE, que hace un análisis de cuáles son los elementos que generan la calidad de los gobiernos y una de ellas es los contrapesos, los pesos y contrapesos dentro de los ayuntamientos, dentro de los gobiernos, porque te permite realmente vigilar. Porque aunque tú señales de que las cosas están mal, por mucho que tú quieras influir en las decisiones, no influyes como oposición, no influyes porque por voto mayoritario puedes decir lo que quieras, pero al final el voto de la mayoría simple es lo que hace que se tomen las decisiones, es el que cuenta. Y eso creo que es una situación que nos ha puesto en ventaja, y la reforma fue esa reforma que le hacen a la ley orgánica fue del 19 de agosto del 2020. Pues esta es la invitación, en unos meses te esperamos aquí que nos cuentes cómo fue, cómo ha sido este transitar con esta reforma, que nos cuentes si sí vas a pelear la dirigencia, pues aquí te esperamos. Muchas gracias. Víctor Juárez Peralta, regidor integrante del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por estos minutos. Vieron a través de las páginas de María Mejía, de charlas, línea por línea, Radar Político. Gracias a quienes nos siguieron en Radar Político, por supuesto a María Mejía, que está en los controles del programa. Gracias. Y recuerden que la repetición de este programa lo encuentran a través de Spotify y en el podcast y también a través del canal de YouTube de su servidor Joel Sánchez Rodríguez. Muy buenos días.